Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre, desde el otro lado de las líneas enemigas, y hoy me apetece echar un ojo a lo que está haciendo uno de esos jugadores que tenemos cedidos a nivel internacional. Me estoy refiriendo, como no, al malagueño Brahim Díaz. Y es que, como sabéis, recientemente el jugador malagueño del Real Madrid, cedido al Milan, pues ha sido convocado con la selección absoluta, con la selección española, y bueno, pues desde luego que desde mi punto de vista, es una muy buena noticia, es una muy buena señal, y bueno, pues como sabéis, está siendo un jugador realmente muy importante en el Milan, en este Milan que, bueno, pues actualmente está líder de la Liga Italiana junto con el Nápoles. Pues yo creo que apetece echar un vistazo a qué está haciendo Brahim Díaz, este jugador cedido por el Real Madrid, jugador joven de apenas 22 años, y también echar un vistazo, pues bueno, cuál es su situación contractual y si podría tener cabida en el Real Madrid del próximo año, de las próximas temporadas. Por echar un vistazo a su trayectoria, pues bueno, comentar que desde luego es un jugador procedente del fútbol base del Málaga, del que fue traspasado, fue comprado por el Manchester City en la temporada 2013-2014 por 350.000 euros, y bueno, pues desde entonces ha estado allí formándose, acabándose de formar, hasta que en la temporada 18-19 el Real Madrid compró al jugador por unos 17 millones de euros, ¿no? Posteriormente, fue cedido al Milan por unos 200.000 euros. La temporada pasada ya estuvo allí, ya empezó a ser una pieza más o menos importante en el Milan, aunque no un titular indiscutible. Y bueno, este verano nuevamente se realizó un nuevo préstamo, una nueva cesión, valorado en unos 3 millones de euros. Y bueno, actualmente, como sabéis, está jugando en el equipo italiano, en el equipo lombardo, y lo cierto es que desde mi punto de vista lo está haciendo fantásticamente bien, ¿no? Yo las veces que he visto jugar a Brahim Díaz en el Milan, lo cierto es que está progresando muchísimo y cada vez mostrando cosas cada vez más interesantes, ¿no? Como os digo, estaría cedido ahora mismo en el Milan, esa sería su situación, y además el Milan tendría una opción de compra por unos 22 millones de euros, ¿no? Guardándose el Real Madrid una opción de recompra por unos 27 millones de euros, ¿no? Todo cifras que estoy observando de la aplicación Transfer Market, ¿no? Cifras interesantes, cifras a tener en cuenta. Además, yo creo que es un jugador del que no deberíamos desprendernos. Yo creo que es un jugador como mínimo que yo creo debería tener algún tipo de opción, algún tipo de oportunidad de intentar lucir, de intentar ver qué prestaciones puede dar en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que hay ciertos detonantes que me hacen pensar, me hacen creer que este puede ser un jugador muy interesante de cara al futuro para el Real Madrid. El primer motivo que me hace pensar que Brahim Díaz podría ser una opción realmente interesante para incorporar al Real Madrid, desde luego sería la posición que Brahim acostumbra a ocupar en el terreno de juego, ¿no? Es cierto que en estos últimos partidos, en esta temporada, quizá está ocupando una posición un pelín más centrada, pero yo creo que es un jugador que tiene características fantásticas dentro de un 4-3-3 para poder jugar en banda derecha con la pierna cambiada, ¿no? Recordemos que es un jugador zurdo. Yo creo que además es un perfil de jugador que ahora mismo no tenemos. Yo creo que las opciones que tenemos en banda derecha no son del todo opciones naturales, del todo, sobre todo pensando en Marco Asensio. Yo creo que no es su posición natural. Para mí Marco Asensio es un media punta, un segundo punta podría ser, pero en banda derecha, ya veremos a ver cómo progresa esta temporada, pero lo cierto es que hasta ahora tampoco ha conseguido lucir en exceso. Tenemos también por supuesto la opción de Rodrigo, pero yo creo que también Rodrigo tampoco es exactamente su posición natural. Yo creo que su posición natural sería más bien en la otra banda, en la banda izquierda, pierna cambiada, aunque el chico sigue progresando y desde luego hay que dejar ver cómo evoluciona a lo largo de esta temporada. Veremos cuando se recupere de la lesión y poco más. Es decir, pensemos además que por supuesto no podemos contar con Gareth Bale, eso es evidente.
evidente a estas alturas, y aparte pues bueno, finaliza contrato y desde luego pues y está bastante claro que el Real Madrid pues no va a querer seguir contando con los servicios del galés, ¿no? Yo creo que estaría bueno a estas alturas, ¿no? Bueno, insisto, yo creo que realmente sería una opción más que interesante. Yo creo que es un puesto que está ahí vacante, que está bailando en los últimos años y que, bueno, pues yo creo que Brahim, al margen de operaciones más caras que se puedan hacer en otras posiciones, yo creo que podría ser una opción más que interesante para cubrir ese hueco que tenemos en la banda derecha. El segundo motivo para traer de vuelta a Brahim para mí sería su progresión y las sensaciones que está dejando Brahim en el Milan, ¿no? Yo creo que está dando sensaciones de ser un jugador realmente importante, de ser un jugador interesante, un jugador que ahora mismo es titular prácticamente indiscutible en el equipo italiano y que desde luego pues bueno, pues eso demuestra de una gran personalidad, ¿no? Además en el Milan pues quizá tengan una visión más cercana incluso que nosotros de la dimensión del jugador. A él incluso pues le han dado el número 10, que no es casualidad, y por supuesto pues esto se debe sin duda a su progresión y a su protagonismo, ¿no? Tengo la sensación, insisto, me gusta mucho hablar de sensaciones. Con Brahim tengo la sensación de que es un jugador con mucha personalidad, y ya os comenté en un vídeo pasado que para mí esa personalidad, esa capacidad de bueno, no sé, de mostrar ese descaro de atreverse a hacer cosas, de pelear, de ser ambicioso, yo creo que es una de las, o posiblemente sea la principal virtud que ha de tener un jugador a la hora de querer triunfar en el Real Madrid, ¿no? Y yo creo que Brahim lo tiene. Yo creo que tiene ese carácter ganador, esas ambiciones de ser un jugador importante. Y yo creo que además lo está demostrando y se le está recompensando en el Milan, siendo un jugador pues tremendamente importante. Yo creo que no es casual y desde luego pues yo creo que tenemos que estar muy atentos a la progresión de Brahim en el Milan. Yo creo que si todo sale bien, yo creo que podríamos incorporar un jugador más que interesante a nuestra plantilla. Añadir también a esas virtudes, a esa personalidad, pues un poco las características del jugador. Un jugador eléctrico, un jugador con regate, con desborde, con una pierna izquierda realmente fabulosa, un auténtico guante. Bueno, pues yo creo que es un jugador muy interesante. Además, con unas características, por supuesto, salvando las distancias, no quiero compararlo, pero que me recuerda mucho a Messi. Tiene cosas de Messi. No digo que vaya a ser Messi, ni que vaya a llegar al nivel de Messi, pero sí que creo que tiene cosas bastante comunes, ¿no? Ese físico menudo, pero a la vez con un tren inferior muy potente, con ese centro de gravedad tan bajo, con esa agilidad, no sé, un jugador además que en carrera es muy difícil de derribar, muy difícil de quitarle el balón, con el balón muy pegado al pie. Tiene cositas realmente muy interesantes, ¿no? Además de que es un jugador que yo creo que está mejorando muchísimo también en la definición, en el disparo de media distancia, en el último pase. Me parece un jugador muy interesante, ¿no? Sobre todo las últimas veces que le he visto jugar con el Milán, he visto una progresión muy interesante en ese sentido. Me parece, insisto, un jugador muy interesante que si además de esas cualidades técnicas y físicas pues se le añade esa personalidad que yo creo que está demostrando, yo creo que podemos estar ante un jugador interesantísimo para incorporar a la plantilla del Real Madrid. Y el tercer motivo, aunque desde luego no tiene nada que ver con lo meramente futbolístico, para mí es el hecho de que es español, de que es un jugador español, de que es un talento joven español, y yo creo que el Real Madrid pues bueno, siempre ha intentado tener la mayor cantidad de talento nacional, de talento de casa en su equipo, ¿no? Y yo creo que Brahim Díaz es uno de estos jugadores jóvenes, de esos jóvenes talentos del fútbol español, que yo creo que debería estar en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que, no sé, es importante. Es cierto que el Real Madrid a día de hoy evidentemente ya es un club universal y eso no significa que un jugador español pues vaya a estar más implicado que un jugador sueco, que un jugador francés, que un jugador alemán, que un jugador noruego, pero insisto, yo creo que sigue siendo importante que haya una buena cantidad de jugadores nacionales en el equipo, ¿no? De jugadores además seleccionables, de jugadores que puedan estar en la selección española, ¿no? A ningún madridista yo creo que le ha gustado ver en las últimas convocatorias
convocatorias de Luis Enrique que no había ningún jugador del Real Madrid, ¿no?, en la selección. Yo creo que es interesante tener una cantidad normal, una cantidad interesante de talento nacional, de talento de casa en el Real Madrid, ¿no?, de jugadores que hablen tu idioma, con el que la gente se pueda identificar quizá de manera más fácil. Aún así, insisto, evidentemente el Real Madrid ya es un club universal. Ya no necesita significarse tanto a nivel nacional, pero sí que me parece interesante tener la mayor cantidad de jugadores nacionales de talento dentro del equipo, ¿no? Por supuesto, siempre priorizando las necesidades del club y las oportunidades de mercado que se puedan presentar, y siempre mirando, como decía Valdano, ¿no? El Real Madrid es un club que siempre ha mirado de España hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que esa universalidad del Real Madrid no nos impida, ¿no?, el poder acumular una buena cantidad del talento nacional, del talento español en nuestro equipo, ¿no? Y sobre todo, como os digo, ¿no?, porque, insisto, yo creo que para los madridistas tampoco es demasiado agradable, ¿no?, ver en las convocatorias de la selección española esa ausencia de jugadores del Real Madrid. Y no me lío mucho más, vamos a seguir de cerca la progresión de Brahim Díaz, por supuesto también de otros jugadores que tenemos cedidos por el mundo, con por supuesto al japonés Take Kubo, ojalá se recupere bien de su lesión, y de otros jugadores interesantes jóvenes que el Real Madrid tiene repartidos a nivel europeo. Y bueno, si os parece, dejamos el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Si es así, apoyad al vídeo con un fuerte like, por supuesto animaros a que os suscribáis al canal si no lo estáis, y bueno, como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.